Bueno, le damos la bienvenida a José Miguel Piquer, profesor del Departamento de Computación. Mi nombre es Luis y mi compañero es Rodrigo, somos del CI y hoy les vamos a hacer unas preguntas sobre la época del golpe militar y posteriores y anteriores en la facultad. Bienvenido. Em, Nuestra primera pregunta es, ¿en qué se desempeñaba antes del golpe militar? Cuéntenos sobre su trabajo en la universidad y cómo vivieron los primeros años de la unidad popular en la comunidad. Claro, yo soy más chico que eso. Yo para mí el golpe militar me tomó en el liceo. Yo soy o sea, yo tenía como 12 años para el golpe, entonces lo recuerdo, lo vi pasar, digamos, o sea, es una memoria que tengo bien viva, pero por supuesto está totalmente ajeno a la facultad. Yo entré a la facultad el año 79 y en 1979 era un poco el apogeo de la dictadura en Chile. O sea, en el fondo era una época triunfalista de la dictadura, se sentía su presencia en todas partes y era, era indestructible, o sea, era un fenómeno incuestionable, donde no había una oposición organizada y donde todo el país, la universidad incluida, digamos, parecía full controlada por la dictadura, digamos. Ese es un poco el escenario. Para mí la Universidad de Chile, digamos, significó ingresar a ese ambiente en ese minuto. Profesor, usted era, por lo tanto, podríamos decir, un joven, un adolescente, quizá, o comenzando su adolescencia en el momento del golpe militar. Así Em, es. ¿Cómo, cómo lo vio con esos ojos tal vez de niño, que comenzaba a ser adolescente, que yo creo que sin lugar a dudas vio su infancia truncada, o por un proceso que cortó el desarrollo de la sociedad chilena para todos por igual, con sus Así, diferencias y particularidades, así, claro? así mismo lo sentí, no tanto en el golpe, yo para el golpe, o sea, 12 años, justo como está ahí entre niño y vaya a empezar la adolescencia, para mí el golpe me agarró muy niño, entonces para mí el golpe mismo no fue tan traumático, si tú quieres. Recuerdo en un recuerdo muy vivo, digamos, yo vi pasar los Hawker Hunters arriba del cielo de Santiago, digamos, y para mí yo los miraba un poco como una película de guerra, si tú quieres, o sea, era como, wow, o sea, qué simpático ver pasar esos aviones, ¿no? Era, o sea, muy, muy niño en ese sentido, ¿no? Es Como la una escena de cosa muy Machuca, inocente. ¿cierto? ¿Cómo? La escena de Machuca. Muy parecido de hecho es muy de mi generación ese niño, si tú quieres. Eh, y por lo tanto, claro, para mí fue una situación no tan traumática. Los días posteriores, los meses posteriores, yo vivía muy cerca de la escuela militar y sí, digamos, pasaron cosas que yo sospecho que no, o sea, como que yo no las procesé como lo que eran realmente, o sea, no me afectó tan fuertemente, pero de alguna forma me quedaron porque todavía las recuerdo muy bien. Eh, Nos despertábamos como a las 6 de la mañana con disparos, digamos, que yo siempre he sospechado que fusilaban gente a esa hora en la escuela militar. Y era algo sistemático, ¿no es cierto? O sea, ocurría todos los días. Entonces, claro, tú como niño conversamos de estas cosas y las discutimos en familia incluso y todo, pero no, claro, no era una desesperación o una angustia terrible, sino que era más bien el saber que estas cosas estaban ocurriendo y un poco después, ¿no es cierto? O sea, 13, 14 años, tú empiezas a procesarlo, como tú bien dices, como adolescente, y ese periodo de la adolescencia sí que yo siento que la dictadura a mí me los mató, si tú quieres. O sea, yo no pude ser un adolescente, no sé si lo habría sido tampoco, pero nunca pude ser un adolescente normal, si tú quieres. Nunca pude como desarrollar así tu vida y tus intereses y tus sueños, si tú quieres, porque la situación como político-social del país era tan fuerte que tuviste que transformarte en un actor, digamos, y como que envejecimos muy luego, digamos, si tú quieres, ¿no? O sea, nos volvimos
serios y medio pesados hasta muy rápido, ¿no? Porque en el fondo nos tomamos muy en serio lo que estaba pasando. Claro. Bueno, la segunda pregunta es, ¿dónde estaba el 11 de septiembre de 1973 cuando se enteró del golpe militar? ¿Qué recuerda haber hecho? Esto fue, como te contaba un poco, esto fue en mi casa. Fue un día que nos fuimos al colegio. El golpe fue muy temprano, entonces o sea, la gente alcanzó a no salir, digamos, de sus casas para ir a hacer sus actividades habituales. Y pasamos todo el día pegados a la televisión viendo lo que está ocurriendo y los informes de la Junta y viendo a los militares aparecer con sus bandos, etc. Es una sensación eh, extraña la mía, porque como te contaba, o sea, yo era un niño en la casa todavía, por lo tanto yo no iba a ir yo a mirar la tele para escuchar estas cosas, pero tú ves a toda la familia, a todo el contexto que está contigo, digamos, eh, por una parte muy preocupados, muy angustiados, y todos pegados es como que estuvieran todos viendo una película de guerra, digamos, adentro de tu casa y tú no entiendes muy bien lo que está pasando. Entonces, en general, esa sensación de angustia, de un cambio muy terrible y de algo muy violento que está ocurriendo. Mi familia es una familia de derecha, ellos, digamos, estaban muy en contra de la Unidad Popular en esos minutos, y aún así, la sensación de que estaba ocurriendo algo muy grave y bastante terrible incluso, igual siempre me quedó en mi retina. O sea, no fue una familia de estas como que abrió una botella de champaña porque había un golpe, ¿no? Era aún así un evento muy impactante, si tú quieres, y que a todos nos afectó mucho. Ya. Otra de las preguntas. Luego, ¿cómo fue vivir los primeros años de dictadura al interior de la universidad? ¿Cuáles fueron los cambios? Bueno, en este caso, no fueron los primeros años de la dictadura, sino que sus primeros años como estudiante. Así es. Yo como te digo, claro, al final igual es más, o sea, claro, no es el comienzo de la dictadura, es como su consolidación prácticamente. Yo siento que el pic de la dictadura, si tú quieres, fue el 80, digamos, que es cuando aprueban la nueva constitución, ¿no es cierto? Dictan la nueva ley de universidades, el 81, o sea, ese es como el apogeo, que justo antes de la crisis económica, que de alguna forma marca el comienzo del declive, digamos, de la dictadura, el comienzo de los movimientos sociales y que termina con su caída a fines de los 80. Entonces, yo entro a la universidad en el apogeo de la dictadura. Prácticamente no había actividad política en la facultad. Eh, yo venía de un liceo donde de alguna forma habíamos tenido un poco de discusión y de actividad política. Yo venía con una cierta formación política. Y en la facultad o sea, no solo no había nada, sino que además era muy cuestionado. O sea, nadie se atrevía a hablar. Probablemente para la generación de ustedes es muy difícil imaginarse ese miedo. Yo sospeché, o sea, es como cuando uno ve esas películas de los alemanes y la Gestapo y que la gente no se atreve a reconocer que son judíos, digamos. Es un poco así, ¿eh? En el fondo es esa. O sea, uno no puede llegar con cualquier persona y decirle lo que tú piensas, ¿te fijas? Tienes que hablar tonteras primero, hay pequeños guiños, te fijas cómo está vestido, qué libros anda trayendo, o sea, tú empiezas a testear, digamos, un poco tu entorno antes de atreverte a conversar nada, ¿no? Y ese era el contexto de la facultad. Estaba en esa época el centro de alumnos de la FESECH, que acababan de inaugurarlo. Pablo Longueira estuvo de presidente de ese centro de alumnos durante un tiempo. Y entonces a mí me tocó en el año 79 una elección donde elegíamos delegados y donde de alguna forma se estaba probando una especie de binominal. Era un juego muy parecido a lo que fue después el Parlamento en Chile, donde cada generación elegía 2 delegados y después los delegados votaban lo mismo. O sea, las dos primeras mayorías eran delegados y esos delegados después tenían el mismo derecho a voto en el centro de alumnos.
y además la directiva proponía la directiva siguiente, y los delegados votaban, digamos, si aprobaban o no la nueva directiva. O sea, era una especie de juego, hacer una pseudo-democracia en un mundo donde nada de esto era democrático. Y con cero discusión. O sea, era esta idea de que tú no podías discutir. Yo tengo recuerdos muy vívidos de algunos personajes importantes en la facultad, un poco mayores que yo, que hicieron esto de pararse en la mitad del patio a dar un discurso político. Algunos hasta se ganaron suspensiones de semestre, cosas así, porque, o sea, el pararte en el patio a hablar era un pecado capital, digamos. Entonces, es ese contexto el que, para mí, el entrar a la facultad fue como retroceder un poco en el ambiente donde yo estaba acostumbrado, y hicimos un enorme trabajo adentro de la facultad para crear el nuevo Centro de Estudiantes de Ingeniería. Para serte franco, mi vida en la facultad de estudiante, para mí fue mucho más una formación política que una formación técnica, ¿no? Fuera del curso de computación, que probablemente me cambió la vida, y para mí la computación no había existido antes de ese curso, que de hecho me lo dictó Juan Álvarez, que es uno de los profes que todavía sigue dictando ese curso, que era cuando era un profe joven y estaba recién partiendo. Y a mí me fascinó ello, que ese curso me cambió mi vida profesional, digamos. Pero fuera de ese curso no recuerdo mucho más de lo que hice en plan común, para serle franco, fuera de la actividad política. O sea, lo que nos dedicamos fue a juntarnos, organizarnos en forma muy secreta y clandestina, etc. Y terminamos eligiendo un nuevo centro de estudiantes de ingeniería, elegimos el centro de estudiantes paralelo en su minuto, tuvimos 2 centros de estudiantes en un momento. Finalmente lo unificamos en el CI, y después mi última actividad política en la facultad fue la refundación de la FECH, un poco antes de partir que partí mi carrera académica, si tú quieres, o sea, casi cuando me estaba titulando. Entonces ese proceso completo de entrar a una facultad intervenida, apolítica, ¿no es cierto? Y donde yo tuve un auxiliar de un curso que se pegó un discurso político en su minuto, y él fue denunciado, ¿te fijas? Porque estaba hablando de política en clase, y estaba haciendo política en una clase, y era algo terrible todo eso. A una facultad totalmente politizada, donde el Centro de Estudiantes de Ingeniería ya era democrático, donde la FECH fue democrática. O sea, para mí fue una especie de orgullo y de logro el haber transformado o sea, mi generación le tocó como liderar, digamos, ese cambio político, que además fue en toda la Universidad de Chile, pero la ingeniería fue uno de los grandes líderes de ese movimiento. Profesor, me gustaría ahondar un poco más en esos procesos que usted nos nombra. Bueno, usted, como nos comentó, entró a la facultad como estudiante en el año 79, ¿cierto? A finales de los 70, por lo tanto, hizo su carrera, o sea, se formó como estudiante a principios de los 80, vivió procesos bien importantes en el histórico nacional, la crisis del 82, la crisis económica, luego en el 83, con el comienzo de la jornada de protesta que se extendieron hasta el año 86, entonces me imagino, tal como usted nos describe, que fue un momento donde la sociedad comenzó a oponerse más públicamente, de manera más masiva a la dictadura militar, dirigida por Augusto Pinochet y la Junta Militar, ¿cierto? Y me gustaría saber si, bueno, me imagino que sí, tal como usted nos describe, pero si pudiera ahondar más en el rol que tuvo la facultad, quizás en esos procesos, tanto en el de la crisis económica como en el de la jornada de protesta nacional, donde los estudiantes tuvieron un rol. Así es. ¿Y qué rol quizás, o qué participación, o cómo vio usted esos procesos como estudiante también, que en ese momento estaba finalizando sus estudios? Así es. Claro, yo en la crisis económica lo vi menos, para serte franco, en la facultad. Claro, porque estaba tratando de recordar un poco los momentos esos, porque estuvimos muy... En el fondo, la crisis económica generó las protestas, ¿no es cierto?, que partieron tipo año 82, 83. Y durante ese proceso, de ahí para adelante, como que cambia radicalmente el movimiento, porque
empezamos a tener actividades de verdad, ¿no es cierto? O sea, llamados a paro, llamados a manifestación, no, ¿cómo se llama? Hubo barricadas en Blanco Encalada, o sea, ese movimiento, digamos, estudiantil grande es pasada digamos, pasado el 83, digamos, de ahí para adelante. En ese movimiento estudiantil, la facultad fue fundamental. Yo siento que tal vez un poco, o sea, en el fondo, las facultades que tradicionalmente son más políticas en la universidad, ¿no es cierto? Derecho, incluso medicina o humanidades o en millas, ¿no es cierto? Esas facultades habían sido muy, muy afectadas por el golpe, echaron profe, digamos, humanidad, pedagogía lo sacaron de la universidad, ¿no es cierto? O sea, en el fondo hubo un trabajo muy fuerte, digamos, en como eliminar la política de esas facultades, muy, muy dura, con una represión muy fuerte. En la Facultad de Ingeniería, nosotros nos salvamos bastante de ese movimiento. Bueno, hay muchos ingenieros de derecha por una parte, y por otra parte tuvimos como protecciones, si tú quieres, en el sistema, lo cual hizo que al final en ingeniería hay muy pocos profesores que fueron exonerados, tienes el grupo que fue como exiliado, ¿no es cierto?, y que no pudo volver por razones políticas, pero profesores que se quedaron en Chile que no fueron exiliados y que fueron echados de la facultad por razones políticas, hay muy, muy pocos. Incluso profesores muy, muy de izquierda, como que la facultad los protegió, si tú quieres, y los mantuvo adentro haciendo su pega. Y eso yo creo que se notó. Y bueno, y a los estudiantes también. Yo, por ejemplo, tenía un compañero de colegio que entró a estudiar literatura a la Chile, y a él terminaron expulsándolo de literatura como en el segundo año. De hecho, no lo expulsaron, lo suspendieron como por un año, digamos, que no podía pisar la facultad, acusado de haber atacado a un profesor y qué sé yo, y él en realidad simplemente era un estudiante que dio sus opiniones políticas, nunca agredió a nadie, nunca hizo nada, era todo un montaje para poder sacarlo del escenario, ¿no? Y él terminó yéndose del país y estudiando fuera, o sea, entonces, eso en ingeniería no pasaba, ¿te fijas? O sea, tuvimos casos, no hay que ser injusto, digamos, no es que haya sido perfecto, ¿no? Pero pasó muy poco. En los otros lugares era masivo y era sin mucho criterio, digamos. Entonces, yo siento que nos dejó políticamente un poco más activos que el resto, ¿no? O sea, teníamos profesores con los cuales podíamos conversar estos temas. Había un estudiantado, digamos, que podía hacer ciertas actividades. Entonces, de alguna forma, ingeniería pudo tomar un liderazgo en este camino, que fue muy relevante. Nosotros tuvimos dirigentes como, bueno, como Germán Quintana, que era de Eléctrica, que fue presidente de la FECH. El primer presidente de la FECH fue de derecho, era Jerko Lubetich, que era un demócrata cristiano, pero muy, muy buena onda, y que, desobedeciendo a su partido, accedió a ir a la FECH en una lista unida con... Eran los comunistas, pero no se llamaban comunistas en esa época, era imposible llamarse comunista. Y ese tipo de procesos, digamos, siempre hubo alguien de ingeniería detrás trabajando con ellos. O sea, yo siento que la facultad jugó un rol de liderazgo muy, muy relevante, pero como te decía, no es solo porque hayamos sido muy políticos, muy activos, sino que también porque se sentía que la facultad estaba un poquito más protegida y un poquito más incólume que el resto ¿para qué hablar de las humanidades y de las carreras más humanistas, digamos, que no tenía ninguna chance de tener una organización razonable, digamos. Muchas gracias, profe. Ya pues chicos, que les vaya muy bien. Muchas Suerte, gracias. Luis, en tu carrera. Gracias. En Muchas una de gracias. esas nos encontraremos un poquito más adelante. Yo por ahora sigo dictando el curso de redes. Puede Así ser. que en una de esas te tenemos de alumna después. En unos pocos años, sí. Eso. Ya, pues, mucho Muchas gracias ánimo. por todo. Esté muy bien. Igualmente.